Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu, con Eric Pardo y el terapeuta familiar, Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de Hablemos en lo Secreto, y hoy continuamos conversando con Rogelio Morales y hoy vamos a hablar sobre vivir con sentido. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Eric, qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy nuevamente con un tema muy importante, un tema que genera en el día a día muchas preguntas. La gente se dice, ¿para qué estoy aquí? A veces no entiendo el sentido de mi vida. Así que hoy también compartiremos un tema que va a ayudar mucho a cada persona que nos siga por medio de las redes. Rogelio, ¿crees que hoy en día la gente está más perdida en cuanto a su propósito de vida que las generaciones pasadas? Eh, Parece que sí, Eric. Hoy en día muchas personas están más desorientadas respecto a su propósito de vida en comparación a las generaciones pasadas. Un ejemplo clásico es el de los tiempos de los abuelos o bisabuelos. Cuando nacía un bebé en las casas, en alguna familia, llegaba la abuela, tomaba al niño y decía, este tiene cara de doctor. Y no creas, ya quedaba marcado para toda la vida, ese iba a ser doctor. Esta tiene cara de abogada, etcétera. O nacías en una familia de escritores, tenías que ser escritor. Nacías en una familia de banqueros, ibas a ser banquero, etcétera. Y así en las diferentes ocupaciones, carpintería, mecánica. Algo muy ingrato es que en esa época de los abuelos, las mujeres nacían para ser amas de casas y mamás, ¿verdad? En la mayoría de los casos, lo cual eh, para mí fue un desperdicio de talento, de inteligencia, de capacidades, porque las mujeres desde siempre han sido personas que pueden desempeñarse en muchas actividades y que si en aquella época hubieran logrado incurrir, meterse en el mundo de los negocios, de las profesiones, de los trabajos, yo creo que el mundo sería diferente. Pero bueno, la modernidad trajo consigo una aceleración del ritmo de vida, una sobrecarga informativa y también una disminución de la claridad de los valores y las tradiciones. Ya eso que teníamos antes como valores familiares, eh, como tradiciones de un pueblo. Todo eso se ha ido diluyendo debido a la globalización y las redes sociales. Víctor Frank decía en su libro El hombre en busca de sentido, eh, que la falta de significado claro para la vida puede llevar a las personas a una sensación de vacío y de desesperanza. Y en las redes sociales lo que sucede es que se da mucho la comparación constante con los demás. Y eso puede generar una gran incertidumbre cuando yo no sé para qué existo, cuando yo no sé cuál es mi propósito de vida, cuando no llegó la abuela y me dijo que tenía cara de algún trabajo, de alguna ocupación, ¿verdad? Y también esa falta de interacción entre padres e hijos, ¿verdad? Donde se estimulan a los hijos para que sigan adelante.
Yo no sé si vos lo recordás, Eric, pero cuando uno era chiquillo le decían, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Eso ya no se volvió a oír. Entonces ya uno decía, uy, yo tengo que plantearme algo, yo tengo que tener una idea. No, bueno, estaba mal planteada la pregunta, ¿qué quiero ser? No, ya yo era, pero ¿qué quería? ¿A qué quería dedicarme en la vida? Y hay textos bíblicos muy interesantes que hablan de tener una visión en la vida, de tener uno sentido, de tener uno propósito. De hecho, se hace alusión de muchos personajes bíblicos que tenían un destino, un propósito en la vida. Bueno, yo creo que todos lo tenemos, solo que algunos lo sabemos y otros no lo saben. Y eso, como decía Frank, genera un gran vacío y una gran sensación de desesperanza. Rogelio, ¿es el propósito de vida algo que se encuentra o algo que se construye? Bueno, mira, esa es una gran pregunta. Antes, como lo mencionaba ahora, se lo estampaban a uno, pero podríamos decir que es una combinación de ambas cosas. Se encuentra y se construye. Rick Warren, que ha escrito sobre vida con propósito, dice que cada persona fue creada por un propósito divino y es su tarea descubrirlo. Ahora, Víctor Frank, que fue el psiquiatra que pasó por los campos de concentración en los tiempos de Hitler y escribió un libro magnífico sobre el hombre en busca de sentido, él dice que el significado de la vida no es algo fijo, sino que es algo que se construye a través de la experiencia y las decisiones diarias. Muchas veces tiene que ver con algo a lo que uno quisiera dedicarse, con una tradición familiar que se sigue. Este, la Biblia lo que nos enseña a nosotros, por ejemplo, en Efesios 2, es que somos hechura de Dios y hemos sido creados en Cristo Jesús para obras, para buenas obras, dice, las cuales de Dios dispuso antes a fin de que las pongamos en práctica. Entonces hay un propósito dentro de la vida cristiana cuando estamos ligados a Dios, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Lejos de Dios es un poco complejo encontrar ese propósito o ese sentido. Podríamos decir que es algo que se encuentra, pero también es algo que se construye. Rogelio, ¿cómo podemos vivir con propósito incluso cuando no tenemos claro cuál es nuestro llamado? Bueno, es importante enfocarse en los valores fundamentales, el amor, el servicio, la gratitud, para encontrar uno, digamos, ese propósito. Eh, Se sugiere, por ejemplo, que nosotros vivamos con intención, perdón, en cada acción cotidiana, que nosotros tengamos intencionalidad en lo que hacemos y que podamos reflexionar mucho. Número uno, ¿en qué hemos sido llamados a hacer? Hay personas que desde pequeños se les despierta el interés por ayudar a los demás desde la medicina, desde ayudar a los demás desde una vida espiritual, eh, escribiendo, dando consejos, reparando cosas, etcétera. Sienten esos. Tienen habilidades para la música, tienen habilidades este, para tratar a las personas. Bueno, eso es algo importante que hay que considerar. Y hoy en día hay pruebas, hay tests que hacen análisis de habilidades en nosotros. Enfocarnos en las habilidades que hemos desarrollado es muy importante cuando estamos frente a este tema. Y lo otro es, con esas habilidades que tengo,
¿En qué me quiero enfocar? Los valores son fundamentales para ayudarnos a definir esas cosas. Una vida con valores nos enfoca mucho. Nos enfoca en el crecimiento personal, nos enfoca en la realización personal, en el amor al prójimo, en ayudar a los demás, en que todos podamos crecer juntos. Pero hay personas, por ejemplo, que dicen, sí, pero yo me quiero, mis habilidades las quiero dirigir, digamos, para que las personas crezcan espiritualmente. Muy bien. Lo mío es más ecológico, es que el planeta está muy mal. Entonces yo quisiera desarrollar algunas formas para mejorar el planeta. Ok. Entonces, ves, tomamos nuestras habilidades, tomamos nuestros valores y nos enfocamos. Ahora, cuando hablamos nosotros de un llamado, em, podemos estar hablando en términos más como de carácter espiritual, porque dentro de la espiritualidad, las personas lo que sentimos es que Dios nos indica cuál es la tarea en la que debemos enfocarnos. Eso es algo muy importante. Sin ese llamado, sin esa cercanía con Dios, que es el que nos ha dado un propósito y nos ha puesto en este mundo con una misión, con una tarea, se vuelve muy complejo determinar mi propósito en la vida. Entonces, algunas personas tienen como propósito hacer plata. Otras personas tienen como propósito ser famosos. Ese tipo de enfoques, pues, se vuelven muy egoístas. Y como han dicho algunos estudiosos de la sociedad hipermoderna, Byung-Chul Han, etcétera, esta es una sociedad narcisista. Entonces, mucho de lo que se logra por algunas personas que no ha enfocado en la colectividad llega a definirse como un propósito muy individualista, muy narcisista, que solo beneficia a la persona que se enfoca en aquello. Si bien en lo que hacemos vamos a obtener beneficios personales, estos beneficios deberían ser más en cuanto a realización, en cuanto a crecimiento, pero no tanto en el egoísmo, en una cuestión más enfocada en sus propias cosas, en sus propios intereses. Vivir con propósito tiene muchos matices enfocados en los demás, pero también en la realización personal. Rogelio, y para vivir una vida con sentido, con propósito, hay que tener, la persona tiene que tener un proyecto de vida. El proyecto de vida es algo que se debería enseñar en las escuelas, en los colegios y reforzar en las universidades o en las casas. Eh, Qué importante es saber nosotros, primero, nuestro fin último, nuestro propósito en la vida, para qué estamos aquí, y luego estructurar todo un proyecto en función de eso. Pero si yo empiezo a hacer cosas sin saber hacia dónde me llevan, como decía Warren, todo el mundo llegará algún día a algún lugar, pero solo algunos llegarán ahí a propósito. Entonces, sí, es muy importante tener un proyecto de vida. Los proyectos de vida, este, tienen que empezar con la preparación nuestra para aquello que queremos lograr. De ahí que a veces el sistema educativo es tan limitado, porque se le reparte a todo el mundo lo mismo y algunas personas que se han enfocado desde pequeños. Yo tenía en una ocasión un alumno en el colegio que él me decía que solo estudiaba ciertas materias y no le interesaban otras, y que esas materias que no le interesaban, él pasaba con los mínimos porque él se esforzaba por las que sí le interesaban, porque él iba a llegar a ser astronauta. Entonces, ¿para qué le sirve a un astronauta esa información
que le daban en el colegio, cuando más bien debería tener otro tipo de educación. Claro, eso no lo encontrás en todo el mundo, ¿verdad? Pero ahí es donde vos reconoces que hay cosas que se aprenden en los centros educativos que no son útiles el resto de la vida y que como los niños no están enfocados ya en algo que quieren lograr, pierden mucho de su tiempo y se aburren. Entonces, este, este es un tema sumamente interesante. ¿Cómo construir un proyecto de vida personal? Primero, cuando se pase a una relación sentimental, en pareja, y cómo no perder ese propósito individual, pero cómo complementarlo con el propósito de pareja, porque las parejas también deben de tener su proyecto de vida. Y luego, cuando se convierten en familia, cómo no perder de vista el proyecto personal, el proyecto de pareja y echar a andar el proyecto de familia. Siempre con esa visión, hacia dónde voy, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Y eso lo llevo a esas diferentes relaciones, sistemas a los cuales pertenezco. Sí, yo cuando estaba pensando en este tema, yo me eché para atrás y me acuerdo que yo desde pequeño siempre soñaba con las comunicaciones Ajá, y ajá. yo soñaba en Bueno, ve, trabajar ya vos venías listo para ya eso. venía enfocado y yo soñaba con ser locutor y trabajar en radio. Y lo Ajá, hice. Y después, pero no me imaginaba que iba a entrar a la televisión y que hasta la televisión aprendí otras cosas. Y en fin, creo que me enfoqué desde muy pequeño, hasta jugaba de radio pequeño en una consola que tenía mi abuelo, Philips, de esas grandes, jugaba de radio. ajá. Y me enfoqué desde muy pequeño en esto que disfruto. ¿Verdad? Yo creo que algo importante de una vida con sentido es que lo que usted haga lo disfrute aunque sea un trabajo, que lo disfrute. Y perdona que cambie el rol aquí, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Y tu abuelo se dedicaba también a esto? Porque tenía una No, consola, ¿no? no. Mi abuelo tenía la afición de grabar en cine. Tenía una cámara de cine Ah, de ok. 8 milímetros. Entonces Sí. él grababa todos los eventos familiares. Bueno, qué De interesante. ahí fue donde a mí me nació la parte de video también. Creo que por ahí fue donde ¿Ves? me Entonces llamó sí la atención. se encuentra y se construye. Así es. Y la Ajá. parte de comunicación, de radio y toda la cosa, fue porque siempre me había gustado, pero la parte de video, creo que lo vi en esa parte, esa camarita de 8 milímetros Esa eh, camarita. muda, que en donde se grababan todos los Ah, eventos, y entonces ahí donde comenzó a construir una vida con sentido. qué interesante. En mi caso, yo llegaba de la escuela muchas veces y estaba mamá hablando por teléfono, dándole consejos a alguien. En algún momento regresaba yo de la escuela y estaba mamá en la sala sentada con una pareja aconsejando, dándole consejos al vecino, dándole consejos a la vecina. Y yo veía eso tan común. Sonaba el teléfono y era para mamá, alguien que le había pasado algo y le quería contar. Entonces yo crecí viendo a mamá dando consejos. Yo crecí viendo a papá leyendo y todo lo que leía me lo contaba. Vieras que estuve leyendo esto y leyendo lo otro. Y yo me he forjado así, leyendo, investigando y haciendo lo que hacía mamá. Ahí fue donde yo un día en mi vida dije, ¿para qué soy bueno? Y repasando mi vida me di cuenta que en todas las tareas que yo había realizado en mi vida, siempre había un elemento en común. Y es que yo me encontraba atendiendo personas con diferentes situaciones. Bueno, entonces tenemos dos experiencias empíricamente hablando, ¿verdad? Que nos muestran que se encuentra y se construye. Bueno, el modelo de familia es importante, entonces, muy importante. ¿Sí? Rogelio, ¿y cuáles son los mayores enemigos de una vida con propósito?
Bueno, y están muy de moda. Procrastinar. La procrastinación es cuando postergamos cosas que debemos hacer. Entonces, postergar sueños, postergar metas. Muchas veces eso se hace porque uno tal vez tiene miedo de dar el paso, de arriesgarse, de ir más allá, de enfrentarse a la crítica, como usted en eso. Entonces tenemos que vencer muchas veces el rechazo del entorno, a veces de la misma familia, de una pareja, porque el sentido de la vida no lo vamos a encontrar cuando nacemos. Ve que vos, por ejemplo, y yo, antes de hacer algo así, pasamos por otros procesos, por otras cosas, y llegamos ahí. Hay personas que le encuentran sentido a su vida ya muy grandes, a veces pensionados o pensionadas, a veces al casarse, en la soltería, cuando tienen hijos. Entonces, postergar aquello es un enemigo, porque qué bonito es empezar con sentido desde edades tempranas, con propósito desde edades tempranas. Lo otro son los distractores. Si nosotros no sabemos para dónde vamos, nos vamos a distraer en un montón de cosas, porque hay cosas muy atractivas. Pero si Eric tiene definido entrar en el mundo de la información, entonces resulta que ahora le ofrecen una beca para ir a China a estudiar cocina. Gratis, hospedaje, todo, y hasta te dan dinero, Eric. Y usted dice, ¡Ah! Qué bueno, así voy de paseo, aprendo, a mí que me gusta cocinar, y ya se fue para allá. Y de ahí, pero él estaba enfocado en la información, en la comunicación. Ahora es cocinero. Y de pronto ya viene otra vez a Costa Rica y dice, bueno, pero es que esto no era lo mío, lo mío es en la información, en la comunicación. Y por allá alguien le dice, vieras que te necesito. Vos que sos tan bueno para arreglar carros, si no ves que tengo un montón de carros ahí, vos que sabés, venía a ayudarme, ya se fue para allá, ya lo perdimos otra vez. Si uno no está enfocado, si uno no sabe qué es lo que quiere, termina gastando la vida haciendo un montón de cosas que no tienen sentido. Es lo que le dijo el gato a Alicia en el País de las Maravillas, parafraseado, Alicia, si no sabes para dónde vas, cualquier camino es el correcto. ¿Eh? Por eso, esa frase, todo el mundo llegará algún día a algún lugar, pero solo algunos van a llegar ahí a propósito. Y lo otro, ¿por qué no? Falta de fe. Si Dios ha guiado a una persona para que siga una dirección, pero no confía, no le cree, se subestima, pues va a andar con mucha incertidumbre y no va a lograrse avanzar, lograr avanzar en esas cosas en la vida. Maxwell decía en el libro Desarrolle el líder que está en usted, una visión sin acción es un sueño. Nada más, eso es todo. Pero una acción sin visión es un desperdicio de esfuerzo. Y ahí es donde tenemos una cita de Santiago 1:8 que dice, el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo hago, no lo hago, voy, no voy, lo dejo, lo tomo. A veces hay que asumir riesgos. Rogelio, una vez conversando con una persona me decía, yo ya a mis 50 y resto de años, ya no soy como antes. Yo Ajá. cuando tenía 26, 27 soñaba, hacía proyectos, quería hacer esto, pero siento como que ya se Ya me no. bajoneó el asunto. ¿Eso es normal? ¿O uno tiene que estar todavía a los 50 y resto tratando de hacer cosas? Hasta los 100, hasta los 100 años. Tenemos que seguir, seguir.
Hay muchas cosas que se han hecho ya en edades muy adultas. Personas que por accidente descubren algo, pero otras intencionalmente porque han luchado toda su vida. Y otras personas, como se han dedicado en un trabajo de paga a ayudarle a otros a alcanzar sus sueños, porque eso es lo que hace uno en una empresa, ¿verdad? El sueño y la visión es de otra persona y uno está ahí trabajando con un salario y todo y aportando sus capacidades, sus habilidades, pero es para que otro lo logre, no uno. Bueno, cuando se salen de esos trabajos, piensan en sus cosas. Hay inquietudes a veces que tenemos como personas. He oído historias muy tristes, ¿verdad? Como esa que vos decís, pero una persona que me decía, yo ya tengo 60 años, ahorita me pensiono, ya todos mis amigos tienen esto, y yo nada, yo nada. Yo me quedé siempre en ese mismo trabajo, en la misma zona de confort, con las mismas cosas. Y ya todos tienen algo y yo no tengo nada. Bueno, ahí se puede hacer todavía. Estuvimos trabajando eso en terapia. ¿Cómo ir más allá? Según las posibilidades que tiene, según la edad que tiene. Eh, lo que pasa también, Eric, es que hay muchas heridas emocionales que se convierten en obstáculos para encontrarle sentido a la vida, ¿verdad? Víctor Frank decía que las experiencias traumáticas se pueden transformar en crecimiento. Los dolores, las cosas incómodas y feas que vivimos, se pueden convertir en oportunidades para crecer a partir de ahí. Pero muchas personas se dejan más bien eh, afectar por aquello a un nivel que caen en el estancamiento. Yo no puedo. No, no, eso es para otros. Qué dichoso aquel, qué dichosa aquella que sí tiene la capacidad, el esfuerzo. Hay muchas situaciones del pasado que lo que hacen es que nos hacen minimizarnos, despreciarnos, subestimarnos. Y llegamos a ciertas edades donde ya nos duele aquí, ya se me olvida aquello, y creemos que ahí no tenemos la capacidad para seguir adelante. Y no es cierto, no es cierto. Dios está con todos nosotros y Él nos da fuerzas, aun cuando estamos cansados. Sí, porque hay mucha gente que tiene ese argumento, ¿verdad? ¿Y cómo puede hacer esa gente que está pensando así, Rogelio? ¿Sanar las heridas emocionales del pasado o lanzarse a creerle? Bueno, sí, sí hay que sanar, ¿verdad? Uno tiene que confrontarse con su propia realidad. Uno tiene que ver qué tanto le está limitando a uno las experiencias pasadas y presentes. Y lógicamente buscar ayuda. Hay que enfrentar la realidad, pero la realidad que hemos vivido no determina cómo nos va a ir en el presente, a menos que yo quiera. Trabajar la autoestima, empoderarse, dejar atrás el rencor, creer en uno, creer en Dios, empezar, aunque al principio sea difícil, sea costoso, arriesgarnos inteligentemente, recibir asesoría en aquello que queremos hacer, emprender o llevar terapia para sanar las inseguridades, los miedos, aquellas voces que aún recordamos que le decían a uno, usted no puede, usted es un fracasado. Bueno, eso debemos trabajar. Muchos de los logros, o más bien, muchas cosas que no logramos, tiene que ver con las limitaciones que nosotros hemos permitido que otros nos pongan a través de la crítica o a través de la agresión.
Sí, porque a veces hay muchos factores, ¿verdad? Inclusive yo creo que el síndrome del impostor, como el tema que hablamos Como ese que la vez hablamos. pasada, ¿verdad? Sí, Que, que a veces la gente dice, sí lo hago, pero otra gente dice, no, usted ya está muy viejo. sí, Ya para 60 sí. mejor, quédese tranquilo. Sí, no haga mucho aleteo porque le puede ir mal. Sí, correcto. Sí, 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 es cierto, pero qué mal eso, ¿verdad? De ahí vos ves, don Eric, que hay culturas eh, orientales donde las personas ya grandes son súper útiles y hacen tareas importantes en una empresa y guían a los que vienen nuevos porque ya conocen todo el sistema, cómo funcionan las cosas, se preparan, estudian, son personas útiles. Entonces sí, sí es algo que se puede inculcar en una sociedad. Rogelio, ¿y cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones diarias realmente contribuyan a un propósito mayor y no solo a ser parte de una rutina vacía, diaria? Ruth Harris escribe un libro que se llama La trampa de la felicidad y él explica que la autenticidad en las acciones diarias genera mayor satisfacción. Mira, si nosotros no establecemos metas alineadas a nuestros valores y nuestras prioridades, vamos a andar dando tumbos siempre. El ejemplo que yo te ponía de vos queriendo estudiar comunicación, queriendo enfocarse en el manejo de la información. Si empezás a agarrar cosas que no tienen que ver con eso, te perdés. Eh, pienso, pienso que uno tiene que comenzar con un fin en la mente, escribir lo que usted quiere en la vida, tenerlo ahí bien claro, irlo afinando y lógicamente establecer para estas cosas metas, establecer objetivos coherentes. Vos querés estudiar informática porque querés dedicarte a crear aplicaciones gratis para personas con ataques de pánico. Entonces vos pones objetivos que te lleven a lograr aquello. ¿Qué objetivos debo de tener con esto de querer desarrollar aplicaciones para que la gente pueda ayudarse cuando tenga ataques de ansiedad? ¿Cuáles son mis objetivos? Entonces definís aquello. Luego pones tus metas. ¿Cuántos años querés durar en la universidad? ¿Dónde querés estudiar? Todo eso lo vas definiendo muy bien. Y luego le entras, pero todavía no has desarrollado nada. Tenés que estudiar primero. Tantos años. Resulta que la carrera dura 5 años. Uy, 5 años, sí, sí, pero siempre estamos enfocados y no hay que perder esa perspectiva. Sacas tu carrera y ya empezás a desarrollar aquello. No, viene el financiamiento o alguna empresa que se dedique a esto, etcétera. Entonces, es todo un camino, es todo un camino. En ese camino nosotros en algún momento vamos a sufrir tentaciones, nos vamos a perder, nos vamos a enredar, ¿verdad? Y como decía Harris, en la trampa de la felicidad, eh, la autenticidad en las acciones diarias va a generar mayor satisfacción. Si yo no tengo acciones auténticas que apunten en esa dirección de lo que quiero lograr, a lo que quiero dedicarme, en lo que me quiero enfocar, en lo que considero que es el sentido de mi vida, entonces, ¿qué es lo que me va a suceder? Bueno, postergo, me distraigo, pierdo la visión, termino haciendo un montón de cosas y al final, ¿qué pasó? No tenía mis metas alineadas, ni con mis valores, ni mis prioridades, ni mi propósito. O sea, cuando una persona define cuál es el sentido de su vida, qué se quiere dedicar, qué quiere hacer, todo debe apuntar en esa dirección.
Y algunos son muy estrictos, dicen que hasta el hacer ejercicio, el comer bien, el dormir bien, el hidratarse, el ir a terapia para trabajar la presión y el estrés, el involucrarse con Dios día a día, todo eso tiene que ir enfocado en esa dirección. Rogelio, ¿y cómo juega la fe en la construcción de una vida con sentido? Bueno, como lo enfocamos desde el principio, Eric, desde una perspectiva cristiana, Dios nos ha creado con un propósito. Hay un propósito universal en la Biblia, ¿verdad? Dice que todo lo que nosotros hagamos debe exaltar el nombre de Dios. Todo, todo, todo a lo que nos dediquemos lleva ese propósito. Exaltar el nombre de Dios es que Dios sea reconocido en aquello, para que las personas a través de eso se acerquen a Dios, digan, ah, qué bien. Ahora, no es publicidad, no es hablar de prosperidad, riqueza, no. Estamos hablando de vivimos realizados porque estamos cumpliendo y experimentando todas las maravillas, todas las bendiciones de estar en un propósito, de tener un sentido de vida. Entonces, la fe es muy importante porque la relación con Dios nos otorga a nosotros eh, ese significado. Primero, nos hace ver que aquí no estamos por casualidad. Que sea como sea que llegáramos a este mundo, es por algo. Y el tiempo que estemos acá es el tiempo en el cual nosotros viviremos con sentido. Que hay un plan y todos somos parte de ese plan divino. Ahora, hay que creerle a Dios, hay que comunicarse con Dios, hay que estudiar la Biblia, que está llena de experiencias de hombres y mujeres que siguieron propósitos en la vida. Y por el otro lado también hay que ponerle acción a aquello. Y muchas veces la fe es arriesgada. La fe no es fantasía. La fe está en creerle a Dios, creer su palabra. Rogelio, yo creo que un termómetro, Arriesgada. Es sí, arriesgado. Sí, es arriesgada. Yo creo que un termómetro para saber si uno va con la vida con propósito es que uno se sienta realizado con lo que hace, ¿no? sí. Tiene que haber una realización, tiene que haber una satisfacción, tiene que generarte un crecimiento personal y tiene que beneficiar a los demás, no solo de la familia, también de la comunidad, de la sociedad y si se puede del mundo entero. Y debe exaltar el nombre de Dios. Sí es. Bueno, un buen tema que hemos compartido el día de hoy. Tres consejos rápidos, Rogelio, para una vida con sentido. Sí, bueno, primero es que uno tiene que procurar entender cuál es el sentido que uno tiene. Hay que reflexionar mucho. Eh, Hay que comenzar con un fin en la mente. Usted dice, bueno, empecemos con un borrador. ¿Qué, qué me gustaría a mí hacer en esta vida? Que sea bajo esos elementos, que me permita crecer, que beneficie a los demás, que esté a tono con la voluntad de Dios, que exalte a Dios, que me realice, ¿ok? Que sea parte de un proyecto de vida. Entonces, algunos dicen que para poder tener esa visión uno, por ejemplo, debe imaginarse que se murió
está metido ahí en el ataúd y llegan los amigos y familiares y empiezan a decir, ¿cómo admiro yo a esta persona? Es que logró esto, logró el otro, logró aquí. Entonces dice, ¿qué le gustaría oír que usted logró, que usted hizo? No, no narcisistamente, no egoístamente, no, no, no. Como un propósito, como un proyecto. Bueno, yo admiro que haya estudiado esto y esto, se haya preparado en esto y esto, haya logrado esto y esto. Ok. Luego aquello que hizo por la comunidad o por la iglesia o aquel trabajo que tenía con jóvenes, con niños, con esto. Siempre debe haber un aporte a la sociedad y una realización personal, un crecimiento personal y debe existir ese tema de que esto exalte a Dios. Qué bien que hizo aquello, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces de ahí uno agarra ideas y escribe ahí su borrador. A mí me gustaría hacer, ok. Lo otro también que es muy importante es, lo primero que uno tiene es un acercamiento, un borrador, una idea de aquello. Es investigar sobre el tema, trazar algunos objetivos para lograr aquello y un plan que te diga primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso y empezar a caminar en esa ruta. Es modificable, sí, se pueden modificar algunas cosas, se pueden cambiar otras. Quizá medio camino o preparándose para eso que quiere lograr se dio cuenta que no, entonces modifica el asunto porque era un borrador hasta poder ir enfocando, irle encontrando sentido a aquello. Tiene que ver mucho con las habilidades, Eric. Tiene que ver mucho con los valores personales. Tiene que ver mucho con la fe. Esas cosas nos permiten a nosotros dar los primeros pasos para enrumbarnos en una vida con sentido. Los que ya vienen desde chiquitillos y chiquitillas con una idea, ok, está bien, es igual, solo que a edades muy tempranas pueden tener diferentes experiencias para confirmar o no que aquello es su camino en la vida. No es fácil. Hay literatura que se puede consultar y es un tema que sería bonito recibir algunas preguntas de vuelta de casos específicos para orientar de una manera mejor. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo tiene el mismo propósito o sentido de vida. Así es, Rogelio. Bueno, Rogelio, ¿dónde se te puede localizar? Sí, claro, pueden escribirme al WhatsApp 506-8835-7805, 506-8835-7805 para alguna consulta, eh, alguna eh, conversación que quieran que tengamos, charlas, seminarios, en fin, me escriben, por favor. Ese es para recibir mensajes y coordinar. Así es, una vida con sentido. Algo muy importante, ¿verdad? En estos tiempos. Donde hay tanta desorientación y falta de sentido. Sí, yo creo que yo sí me he ido derrumbando. Parte de mi vida tuvo sentido. Hay otras cosas ahí que me tengo que ir acomodando, pero es parte del proceso. Sí, sí. No, no, es que es así. Ahora, Eric, oíme bien, ya para cerrar, porque esto da mucho para hablar y no creas, lo lleva a uno a reflexionar mientras está hablando también en su vida. Eh, Uno va logrando con el tiempo parte de aquello, pero yo pienso que entre más años pasen, si uno sigue enfocado, va haciendo más ajustes para ir logrando más aquello que considera el sentido de su vida. Y posiblemente entre más años más, pero eso no debe de hacernos pensar en edades muy tempranas que cuando ya uno esté siendo un adulto mayor, una adulta mayor, ya ahí va a lograrlo todo. No, esto es de no parar. Y posiblemente nosotros no llegaremos a ver a plenitud el cumplimiento de aquel sentido. Pero ahí es donde vienen las nuevas generaciones que uno puede influenciar
y dejar un legado, porque recordá, se encuentra, pero también se desarrolla, se aprende, se consigue de otra forma. Entonces aquí es donde viene aquello de que no puede haber un sentido de vida sin dejar un legado también. Pero ese es otro tema. Así es. Y también actualizarse. Yo creo que Sí, el secreto de aquí es, en donde usted va arrumbado, tiene que actualizarse porque si no se queda en el camino. es cierto, la actualización es importante. Bueno, gracias, Rogelio, por Con una mucho conversación gusto, más. con mucho Estamos- gusto. Nos veremos en la próxima. Así es, que la pasen muy bien. Gracias por acompañarnos en Hablemos en lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. Hasta la próxima. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.